Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a tratar del tema de la historia del pensamiento económico, las escuelas económicas, ¿sí? Vamos a arrancar con el mercantilismo. En realidad se dice que el mercantilismo no es una escuela económica, sino que son decisiones adoptadas por los estados monárquicos del siglo XVI al XVIII, una forma de pensar que, bueno, se vio reflejada en tomas de decisiones, ¿sí? Vamos a tratar de explicar cómo era este pensamiento. Lo primero que hay que tener en cuenta es que respecto al concepto de riqueza del mercantilismo, la prioridad era la riqueza del Estado, no de los súbditos, ¿sí? Por eso se daba la paradoja de Estado rico, pueblo pobre, ¿sí? El que tenía que ser poderoso, rico, eran el Estado. ¿Por qué? Porque estaban en constante guerra y constante competencia con los otros estados y por lo tanto el poderío económico era imprescindible. ¿Por qué? Porque estaban siempre en episodios bélicos, ¿sí? Siempre en guerra. Y obviamente las guerras fueron, son y serán caras siempre, sumado al costosísimo nivel de vida de los monarcas, que no se privaban de nada. Entonces teníamos esta paradoja de pueblo pobre pero Estado rico, que era la prioridad. La prioridad no eran los individuos, sino el Estado. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder expandir o por lo menos para defenderse y no ser invadidos. Eh, ya hemos hablado bastante de la teorías mercantilistas en algunos otros temas. ¿Por qué? Porque si bien el mercantilismo lo ubicamos siglo XVI a mediados del XVIII, se podría decir, siempre hay un ida y vuelta, no con el mercantilismo, pero sí con algunas posturas o decisiones mercantilistas, ¿sí? Ya habíamos visto que hay muchas cuestiones del mercantilismo que las seguimos viendo, fundamentalmente el tema de el fomento de las exportaciones por sobre las importaciones. Ideas básicas del mercantilismo: fomento de la población, de bueno, de que hubiera muchos nacimientos. ¿Por qué? Porque se utilizaba a los niños para trabajar como mano de obra barata, ¿sí? Dijimos que acá se trata de guardar recursos, lo que importante era el oro y la plata. Entonces, para retener el oro y la plata, tenemos que producir con bajos costos, ¿sí? No importa la calidad y bueno, y obviamente una de las variables de ajuste de los costos son el trabajo de explotación, el trabajo de menores, ¿no? Bien, ese era un tema central, entonces un crecimiento poblacional para que hubiera una tasa de menores dispuestos a trabajar a bajo costo. Por otro lado, ya habíamos visto en materia de importación y exportación que una balanza comercial favorable era cuando las exportaciones superan a las importaciones. Ya hemos criticado esto diciendo que eso desequilibra las monedas que están en juego y encarecen los precios internos. ¿De qué? A ver, eso es lo central del mercantilismo, ¿sí? Política proteccionista de los productos nacionales, desaliento de la exportación, sí, de la importación, perdón, y eso sería los aspectos centrales del mercantilismo.
Luego, como respuesta a esto, tiene la fisiocracia. La fisiocracia la ubicamos más o menos en la segunda mitad del siglo XVIII. Su máximo exponente es un médico francés, Quesnay. Y vamos a explicar por qué nace en Francia y por qué un médico es quien establece estas teorías económicas nuevas. Sabemos que siempre ante un movimiento fuerte, para contrarrestarlo al mercantilismo, un movimiento fuerte, lo contrarrestamos de la siguiente manera. Una fuerza que viene en un sentido, con determinada intensidad, la contrarrestamos con otra fuerza en sentido opuesto, con la misma o mayor intensidad. Quiere decir que la fisiocracia, como respuesta al mercantilismo, plantea un estado totalmente distinto, ¿sí? Estamos en la postura de un estado que no tiene que intervenir en la economía, que la tiene que dejar fluir. La política del laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, el libre juego de la oferta y la demanda, comienza con la fisiocracia. Y dije que hay una explicación por la cual aparece en Francia esto. En Europa el mercantilismo, por eso duró 2 siglos casi, funcionó muy bien. Recuerden, por ejemplo, que España, con el descubrimiento de América, y bueno, tenía la provisión de oro y plata que se requiere para una política mercantilista, de tener justamente esas mercancías, el oro y la plata. Gracias al mercantilismo, Inglaterra logró posicionarse como al tope de la industria naviera, y en ese momento todo el comercio y bueno, obviamente el tema de las guerras y todo, era necesario el transporte marítimo, y bueno, se puso al tope de esto, ¿sí? Se descuidó la agricultura, se dejó en muy mala situación económica a la agricultura, ¿sí? Por estas actividades que estábamos comentando. Francia adopta el mercantilismo, pero no teniendo una misma realidad que los otros países europeos donde funcionó, y tal vez a destiempo, o sea, a destiempo y con otra realidad. Y por lo tanto, el mercantilismo no funcionó bien en Francia. Francia tenía bienes suntuarios que ofrecer. Causó desastres el descuido de la agricultura en Francia, y bueno, además que lo que tenía que ofrecer Francia, de telas, sedas, perfumes, artículos suntuarios, no se podía usar la premisa de baja calidad, ¿sí? Entonces, bueno, eran otros costos también. Con este panorama y con una situación económica muy delicada, aparece Quesnay, un médico, mediado del siglo XVIII, con esta nueva teoría, ¿sí? La fisiocracia hace protagonista la agricultura del engrandecimiento de un Estado, ¿sí? La riqueza de un Estado está en la agricultura. La riqueza en el mercantilismo estaba en el oro y la plata. En la fisiocracia, en la agricultura. Decían que era la única actividad
que generaba riqueza y que el resto de las actividades eran como parasitarias, ¿sí? Vivían de la riqueza de la agricultura. Como él era médico, hace una comparación con el organismo humano. Él decía que la agricultura era el corazón, mientras que las otras actividades eran las venas y arterias, que en realidad lo que hacían era esparcir la riqueza que genera la agricultura. Así como las venas y arterias esparcen la sangre que bombea el corazón, en un ciclo en donde después vuelve, en un círculo cerrado, digamos. Esta comparación la utiliza para las cuestiones económicas y dice que todas las actividades, salvo la agricultura, son parasitarias, ¿sí? Porque no generan ganancias, sino que la distribuyen. Acá empieza la teoría entonces del Estado capitalista, el Estado como lo conocemos, el extremo, ¿no es cierto?, en donde el Estado no tiene que intervenir en la economía. Arranca acá en la fisiocracia. Luego aparece la escuela clásica, más o menos alrededor de 1776, con Adam Smith y su importante obra. Adam Smith conocía el pensamiento fisiocrático, lo comparte y lo continúa, y por lo tanto Adam Smith pone el foco central de la riqueza en el individualismo, en el afán de lucro de las personas. Esto que habíamos hablado en varias clases, de que el hombre tiene metas económicas que alcanzar, y cuando las alcanza busca otras, o sea, necesidades ilimitadas. Estas necesidades ilimitadas Adam Smith las quiere utilizar a favor de la riqueza del Estado. O sea, lo que genera riqueza entonces es el interés personal que tenemos cada uno de nosotros en alcanzar nuestras metas. Por eso continúa con la escuela fisiocrática, en decir que el Estado no puede conocer las metas, el interés personal que tenemos cada uno de nosotros, y por lo tanto cada uno tiene que alcanzar la suya sin intervención del Estado. El Estado tiene que proveer libertad e igualdad y dejar que que libremente los individuos se conecten económicamente y cada uno alcance sus metas de acuerdo a sus capacidades y bueno, la tenacidad que ponga en alcanzar sus metas. O sea, no todos alcanzamos las metas, no todos tenemos las mismas metas, pero porque no todos nos esforzamos igual, ¿sí? Premios y consecuencias por, bueno, no esforzarse como el resto. Al que le va mejor que a otro, la explicación es: se ha esforzado más, ¿sí? Sabemos que esto no siempre es así, que no es solamente una cuestión de esfuerzo, pero bueno, la escuela clásica afirmaba esto. Adam Smith, y esto se los puedo llegar a preguntar, hablaba de una mano invisible. El Estado se comporta como movido como una mano invisible. La escuela clásica no cree en el concepto de sociedad,
La sociedad no es un ente, la sociedad no piensa, no tiene necesidades, son los individuos que tienen necesidades. Y dice que actúan como movidos por una mano invisible. Vamos a tratar de explicar esta mano invisible. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué el Estado no tiene que intervenir en la economía? Dijimos, sube el precio, baja la demanda. Baja la demanda, baja el precio. Baja el precio, sube la demanda, sube la demanda, sube el precio. Y vamos en ese sube y baja. ¿Qué es la mano invisible? Cuando sube el precio, cuando sube el precio y baja la demanda, no es que hay un comportamiento colectivo, en este sentido, una orden, un ponernos de acuerdo, un decir, bueno, nadie compre o compremos menos. Esto es movido justamente con esto que dice como la mano invisible, ¿sí? Cuando baja el consumo, sube el consumo, no es que todos nos ponemos de acuerdo, nos mandamos un email, un WhatsApp para tomar las mismas medidas. Bien, acá les menciono a otros autores de la escuela clásica. Podemos hablar de Malthus. Acá en el apunte que les dejé, Malthus tenía una visión, se llamaba pesimista, de la economía, y lamentablemente, bueno, estamos en un año que tal vez este pesimismo de Malthus, no sé, me pone las antenas paradas, ¿no es cierto? ¿Será esto lo que decía Malthus? Malthus notaba un desfasaje siguiente. La progresión de cómo iba creciendo la población respecto a las posibilidades de crecimiento de los alimentos, ¿sí? Era mucho mayor la progresión de crecimiento de la población respecto a la posibilidad de alimentación de la misma. Y entonces lo que él preveía, y por eso hablamos de una posición pesimista de él hablaba de que si no se tiene en cuenta esto y se toma algunas medidas, no tanto medidas estatales, porque estamos en la escuela clásica que no creían en la intervención estatal, pero sí de tratar de buscar concientizar a la población de un control de la natalidad, espontáneo por parte de los individuos, porque si no, de seguir esta progresión, él lo que preveía era un control natural de población y visualizaba hambrunas, pestes, enfermedades que asolaran a la población como controles naturales, guerras, ¿sí? Y bueno, ¿por qué digo que un poco me puso en alerta la actualidad respecto a esto? Porque bueno, la pandemia me hizo acordar esto de la advertencia de Malthus, de estos controladores naturales, ¿sí? Cuando fue el tsunami, en su momento, que se llevó tantas vidas, como decir, bueno, ¿será esto el atentado de las Torres Gemelas? En fin, bien, tenemos también a David Ricardo. Lo hemos conocido cuando hablamos de la ley de el aporte, fue la ley de rendimientos decrecientes de David Ricardo, también un economista clásico. Y un pensamiento clásico
era la ley de Say, que en su momento la vimos. La ley de Say dice que toda oferta crea su propia demanda, ¿sí? Y que cuando, bueno, no hay demanda, es porque en realidad quien se convierte en demandante es el mismo que ofrece. Claro, si yo no vendo y no bajo el precio, es que me lo quiero quedar para mí. Por último tenemos a Mill, que es una especie de puente entre la fisiocracia, perdón, entre la escuela clásica y el estado de bienestar, en donde el Estado va a intervenir en la economía, pero no al punto del mercantilismo, digamos, ¿no? O sea, va a empezar a tener injerencia dentro de la economía. Hay que ver dónde, cómo y de qué manera, ¿no? Así como vimos la contraposición del mercantilismo con la escuela clásica, aparece un movimiento económico, el marxismo, en oposición a la escuela clásica, ¿sí? Tenemos a Marx como máximo referente, y las teorías de Marx son las siguientes. Marx parte de la idea de que un despojo a la clase trabajadora de las tierras, del capital, o sea, de las maquinarias que originalmente le pertenecían. Hubo como una especie de privatización de estos factores de producción, la tierra y el capital, y aparece una lucha de clases entonces, ¿sí? Está el capitalista y está el proletario, ¿sí? La clase trabajadora, el proletario. Proletario viene de prole, ¿qué quiere decir? Al proletario se lo despojó de todo, que es lo único que le tiene como propio la prole, sus hijos. Él visualiza entonces una lucha de clases donde el Estado tiene que estar de parte del proletario para la recuperación de los factores de producción de los cuales habían sido despojados, ¿sí? Él habla de un proceso de tesis, antítesis y síntesis, que podría ser el siguiente. La tesis es el capitalismo, ¿sí? La antítesis sería el socialismo, donde se busca la recuperación de los factores de producción por parte de los proletarios. Una vez logrado esto, se logra la síntesis, que sería el comunismo, en donde, bueno, ya lo paradójico es que en realidad la teoría de Marx de la lucha de clases es que daría la sensación de que no estuvo del todo terminadas estas etapas que hemos hablado de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Que no se llegó en realidad a la síntesis. ¿Por qué? Porque en realidad, una vez que los proletarios recuperan los factores de producción, hay ese megaestado que se creó justamente para compensar las desigualdades entre el capitalista y la clase obrera, ya no tiene sentido. Quiere decir que la escuela clásica
y el marxismo se unen en la última etapa, en donde el Estado ya no tiene razón de ser una vez que se equilibraron eh, las clases sociales. ¿Sí? Bien. Otra cosa que decía Marx es que visualizaban a la escuela clásica, al pensamiento clásico, al capitalismo, como que iba camino a su propia destrucción. El capitalismo iba en camino a su propia destrucción. ¿Por qué? Porque si la riqueza está concentrada en un pequeño grupo de personas y el resto son pobres, ¿para quién producimos? ¿Quién va a comprar lo que producimos? ¿Sí? Entonces visualizaba que este era el ocaso del capitalismo, ¿sí? No se tiene para quién producir. Estos son los dos polos opuestos en la economía, la escuela clásica, el marxismo. Y hoy por hoy estudiar estas escuelas es mucho más fácil. Hace muchos años hubiéramos estado en debates muy arduos respecto a derecha o izquierda en materia económica. Sin embargo, hoy podemos decir que con el diario del lunes, como siempre se dice, o sea, sabiendo el resultado, hoy por hoy, 2020, podemos decir que ambas teorías fracasaron en su forma pura. ¿Por qué fracasaron? Porque en realidad ninguna de los dos cumplió con las expectativas de sus seguidores de sacar al pueblo de la pobreza. No podemos hacer un análisis muy vasto, pero la escuela clásica, el capitalismo, ¿en qué falló? A mi modo de ver, muy sintéticamente, pues daría para hablar mucho. No tuvo en cuenta que ese interés personal y ese dejar que cada uno alcanzara sus metas no logró expandir la riqueza. Se pensaba que si yo mejoro mi posición económica y si yo alcanzo mis metas, automáticamente eso se va a esparcir en el resto de la sociedad. Si a mí me va mejor, consumo más. Si a mí me va mejor, en lugar de una empresa, abro otra, contrato más gente. Un efecto expansivo de mi beneficio económico, ¿sí? Sin embargo, creo que lo que no se tuvo en cuenta es que al estar tan ausente el Estado para que cada uno alcance sus metas, no se tuvo en cuenta que en la realidad, en la práctica, al no ser todos iguales, esta política hizo que algunos pudieran alcanzar sus metas en contra de otros. No es cierto que somos todos iguales y por lo tanto algunas personas pudieron cumplir sus metas pisoteando las metas de otros, ¿sí? Por ejemplo, un empresario tiene la meta de ganar X cantidad de dinero anual, ¿sí? Y para alcanzar su meta, por ejemplo, ¿cuál es, si las cosas no están funcionando bien, cuál es la variable más rápida para compensar ese desfasaje, ¿sí? Yo quiero ganar 100, estoy ganando 80. ¿Qué hago para recuperar esos 20, que es mi expectativa, mi interés personal? La variable de ajuste es despidos, el nivel de salarios. Quiere decir que yo por alcanzar mis 100 estoy pisoteando las metas de a quienes les genero una expectativa con trabajo con un determinado sueldo, ¿sí?
Un profesor mío que evidentemente tenía un muy buen nivel de vida y uno podría decir, bueno, una mirada clásica o capitalista de la economía. Sin embargo, decía que el empresario tiene que tener en cuenta la responsabilidad social que adquiere cuando abre una empresa, que adquiere cuando contrata a alguien. ¿Por qué? Porque se hace cargo de los sueños de las personas que está contratando, ¿sí? Ustedes con trabajo encararon, por ejemplo, la cuota de la facultad. Ustedes con trabajo deciden, por ejemplo, alquilar un departamento, deciden casarse, deciden agrandar la familia, tener un hijo, etcétera. Obviamente que si tu empleador irresponsablemente, o sea, no digo, hay veces que hay que tomar decisiones y hay que tomarlas, pero bueno, cuando solamente es una variable de ajuste para poder alcanzar yo mis metas y no compartir el esfuerzo de una mala racha con los empleados, evidentemente tenemos el fracaso de la escuela clásica. Por otro lado, el marxismo tampoco salió de la pobreza al pueblo. Esto quedó al descubierto cuando cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se atomizó y aparecieron países que estaban bajo el ala del comunismo, países totalmente empobrecidos, ¿sí? Bien, quiere decir que tampoco fue la respuesta. Acá tal vez también simplificando muy poquito, la razón del fracaso fue que la maquinaria burocrática estatal para mantener el comunismo era muy grande, muy cara y se corrompió, ¿sí? Evidentemente los funcionarios soviéticos no pasaban ningún tipo de necesidades, no se privaban absolutamente de nada y empezó todo un sistema de corrupción que hizo inviable que entonces esta escuela económica cumpliera con el objetivo de sacar de la pobreza al pobre y hacerlo recuperar los factores de producción. Luego aparece la escuela neoclásica. Básicamente la escuela neoclásica, el aporte que hace es la teoría que hemos estudiado de la teoría de la utilidad marginal, ¿sí? Es neoclásica porque mantiene esa postura del Estado no intervencionista en materia económica, no tan estricto como la escuela clásica, porque de a poco se fue abandonando esto de que el Estado no se tiene que entrometer en la economía, evidentemente ante las desigualdades que trajo esto. Y luego aparece Keynes. Keynes, ubíquenlo más o menos en la época de la crisis, el crack económico del 29-30, 1929-1930. Me detengo a hablar un poco de Keynes para que no se lo malinterprete. Keynes escribió sus teorías en plena crisis, ya les digo, el crack económico del 30, la posguerra, ¿sí? Y entonces en realidad lo que él está diciendo son medidas de emergencia, no son medidas para tomar a largo plazo, sino para salir de la profunda depresión y el profundo desempleo que trajo estos acontecimientos, la posguerra y el crack económico del 29-30. Me había olvidado decir, vamos a hacer un paneo por el concepto de riqueza para cada escuela. Mercantilismo,
el oro y la plata. Fisiocracia, la agricultura. La escuela clásica, el interés personal de cada uno por alcanzar sus metas, ¿sí? Que eso se iba a esparcir. Si me va bien a mí, esto es como un efecto derrame, ¿sí? El efecto derrame es: bien, en una fiesta se ponen las copas de champán en pirámide y llenando la primera y dejando de balsar la primera, se llenan el resto. Y bueno, por alguna razón el champán nunca llegó a las copas inferiores. El comunismo, el eje de la riqueza es el trabajo, ¿sí? El trabajo del hombre es lo que da riqueza. Respecto a Keynes, él encuentra que, por empezar, ya les digo, él no está buscando lo mismo que las otras escuelas, un eje permanente, sino salir de la recesión. ¿Y cómo se sale de esta recesión? O sea, es lo que está buscando, entonces son medidas rápidas. Frente a una emergencia hay que tomar medidas rápidas, ¿sí? Bien. Frente a la desocupación, que trae recesión por falta de consumo, él hace la siguiente ecuación: más inversión, más trabajo, más consumo. Si hay más inversión, hay más trabajo, y si hay más trabajo, hay más consumo. Inversión. La inversión puede ser pública o privada. Pública, generando empleos públicos, haciendo caminos para contratar gente, las distintas obras públicas, ¿sí? Obras públicas. Las obras públicas, en un momento de desocupación y recesión, evidentemente no entra mucho dinero en impuestos, por lo tanto no es una variable se pueda utilizar, ¿sí? Entonces vamos a la inversión pública. ¿Cómo atraigo la inversión pública? Y ahí aparece entonces algo que ya conocemos, que es lo siguiente: la manera de atraer la inversión pública es tener en cuenta que hay dos mercados: el mercado de bienes y servicios y el mercado de dinero, ¿sí? El dinero también tiene su propio mercado de compra y venta de divisas: el mercado de divisas o el mercado de bienes y servicios. Si yo quiero fomentar la inversión privada, tengo que lograr lo siguiente: que la rentabilidad en el mercado de bienes y servicios sea mayor a la rentabilidad que obtengo en poniendo la pata a trabajar en la bicicleta financiera, ¿sí? En la compra y venta de divisas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que bajar el valor del dinero. Es decir, ¿cómo se mide el valor del dinero? La tasa de interés. Lo que necesito es bajar la tasa de interés. ¿Para qué? Para que la tasa de interés, o sea, dejar el dinero durmiendo en la bicicleta financiera, sea menos rentable que emprender una actividad en donde yo tenga que contratar personas. Más inversión, entonces, requiere de bajar el valor del dinero. Y ahí es donde encontramos y recordamos lo que hemos hablado en las clases pasadas, que es el tema de la emisión monetaria. Al emitir dinero e inyectarlo en la economía, evidentemente, al haber más moneda, baja el valor del dinero, baja la tasa de interés.
Lo mismo con el tema del encaje bancario que ya hemos visto. Pero bueno, vamos a la inflación. Eh, para defenderlo un poco a Keynes, uno dice, bueno, entonces es el padre de la inflación, es responsable. El tema es el siguiente, estamos hablando de medidas de emergencia. Él nunca dijo que esta era una receta permanente. Eh, Él pensó, y tal vez ese fue su error, pensó que los estados lo iban a usar de manera prudente. Pero el efecto auge primero de la emisión monetaria es tan fuerte que los estados se endulzaron con esto. Y lejos de usarlo como una medida de emergencia, como una canilla que abro y cierro prudentemente, abro cuando necesito inyectar dinero, cierro cuando ya es suficiente el dinero que inyecté para que haya inversiones y baje la tasa de interés. Sin embargo, la emisión monetaria no solamente lo utilizaron los estados para esta contingencia de bajar la tasa de interés, sino que también, bueno, encararon políticas eh, para captar votos. ¿Por qué? Porque, bueno, o planes sociales, o financiar planes sociales, o pagar préstamos, ¿sí? Emitir moneda para pagar préstamos, o encarar obras públicas y sacarse la foto y ganar votos, eh, pagar más empleos públicos de, de los que se requieren, ¿sí? Bien, hay momentos que se recurre entonces a la emisión monetaria con fines políticos. Bueno, fue lo que no tuvo en cuenta Keynes. Finalmente tenemos la escuela analítica, que en realidad la escuela analítica estudia la economía en base a cálculos matemáticos, ¿sí? Utiliza la matemática, álgebra, análisis económicos bastante complejos y matemáticos bastante complejos, se utiliza la estadística, ¿sí? Y por eso es que vemos que en diarios económicos vemos muchos índices, muchas estadísticas, porque modernamente se estudia la economía a través de los datos estadísticos. Esto se llama econometría. Por eso es tan grave cuando escuchamos que se desconfía del INDEC, los datos que proporciona el INDEC. ¿Por qué? Porque justamente entonces no nos dan un panorama para analizar bien la economía, ¿sí? Si no está bien medido el PBI, si, bueno, los datos de el INDEC no son correctos, a su vez estamos un poco en problemas. Bueno, esta sería la clase sobre escuelas económicas. Les dejo un saludo afectuoso y nos vemos la próxima clase.